para que su iglesia se prepare. Así, hermano, que todo empezó una noche. Era una noche que yo me hallaba enferma. Era una noche que según avanzaba y avanzaba la noche, mi cuerpo seguía perdiendo fuerza. Era una noche que yo sabía que algo iba a ocurrir en mi vida. Seguíamos alabando al Señor, seguíamos reclamándole la promesa al Señor como sanador, pero nada ocurría en mi cuerpo. Era un ataque al corazón que me daba. Al llegar la madrugada mi esposo me dijo, yo no voy a ir al trabajo porque tú estás muy enferma. Yo voy a esperar a ver qué va a ocurrir contigo. Pero era plan del Señor, Iglesia de Jesucristo, que Él partiera a su trabajo, porque yo le dije, mira, vete a tu trabajo, porque yo no quedo sola, yo quedo con el Señor. Y efectivamente, Iglesia del Señor, yo no quedé sola, quedé con mi Señor. Llegó el momento decisivo que le va a llegar a cada persona. Llegó el momento que sentí la muerte muy cerca de mí. En aquel momento cogí el teléfono que queda al lado de mi cama y me despedía de mi ser querido. Llamé a la mamá de mi esposo y le dije, mira, yo te llamo porque yo me estoy muriendo. Ella recibió una bendición grande de parte de Dios y me dijo, algo grande va a suceder contigo en este día. Llamé a otro hermano de la congregación y le dije las mismas palabras. Y me dijo, algo grande va a suceder contigo en este día. Levántate de esa cama y sigue alabando y glorificando al Señor. Le dije, yo no tengo fuerza ni aún para sentarme en mi cama. Pero en aquel momento me dijo, dice el Señor que le reclame su fuerza. Comencé a reclamarle la fuerza al Señor. Comencé a decirle, Señor, tú eres mi fuerza. Y aunque mi cuerpo no tenía fuerza, me comencé a sentar en aquella cama. Me paré de mi cama, pero ya las piernas no sostenían mi cuerpo. Ya mi cuerpo se comenzaba a tambalear de un lado para otro. Era el momento decisivo para mi vida. Era el momento de mi encuentro con mi Salvador. En aquel momento recuerdo que ya las palabras eran bien bajas, ya no se podían escuchar, pero mi espíritu clamaba al dador de la vida, mi espíritu clamaba al Dios Todopoderoso. En aquel momento no se escuchaban aquellas palabras en aquella habitación, pero los oídos y los ojos de mi Dios estaban atentos a aquel clamor que le daba en aquella habitación. Le decía, ven Señor Jesús, que yo te espero. Ven Señor Jesús, yo sé que tú eres real. En aquel momento miré y aquel cuarto comenzó a arder en fuego. Una luz preciosa llenó todo aquel cuarto. De momento sentí temor, pero cuando vi que aquel fuego y aquella luz no era nada terrenal, que era algo celestial, todo temor desapareció de mi vida. Y en aquel momento comenzaron a descender personajes celestiales. Yo veía ángeles que llegaban a aquella habitación, ángeles que lo podía ver caminar, ángeles que lo podía oír hablar. Y te puedo asegurar, Iglesia de Jesucristo, que no estamos solos. Hay ángeles que acampan alrededor de aquellos que le temen al Señor. Pero yo seguía de estatura de hombre, así aquí en la tierra, venía todo vestido de blanco, tenía un cinto de oro cruzado en el pecho y caía amarrado a la cintura, tenía una cinta en el pecho con letra de oro que decía fiel y verdadero, calzaba sandalias, su pelo era rizo y daba al hombro, era como blanca lana, su rostro brillaba como cuando el sol brilla en toda plenitud, sus ojos eran como llama de fuego, pero de ese rostro precioso, de ese rostro amoroso, brotaba un amor inmenso, y allí llegaba el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Mi cuerpo comenzó a temblar, porque delante de la presencia de Dios tiembla la tierra. Ya mi cabeza estaba cabizbaja, pero yo sentí esos pasos seguros que venían a donde yo estaba. Llegó tan cerca de mí, y cuando llegó tan cerca de mí yo sentí el toque de aquel Dios poderoso, y levanté mi rostro, y cuando vi aquel rostro de cerca que me dijo, mira, yo soy Jesús. En aquel momento, Iglesia de Jesucristo, caí como muerta. Allí en aquella habitación no había nadie humano, allí solamente estaban los ángeles y el Señor. Cuando caí muy retirada de mi cama, pero cuando volví en sí, me hallaba acostada en mi cama, y del lado derecho de mi cama, ahí se hallaba sentado el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Mi cuerpo permanecía inmóvil, mis ojos estaban bien abiertos y aún no pestañaban, mirando ese Dios real, mirando ese Dios verdadero. En aquel momento volvió y me habló y me dijo, mira, no temas, yo soy aquel Jesús que murió por ti. Mira, las marcas de aquellos clavos todavía están en mis manos, todavía las marcas de aquellos clavos todavía están en las manos de mi Señor. En aquel momento me dijo, he dejado mi trono de gloria porque tengo que hablar contigo.
Me dijo, hay muchas cosas en tu vida que tú me tienes que entregar. Yo creía que ya le había entregado todo al Señor, pero por la boca del que escudriña la mente, por la boca del que me podía ver por dentro y por fuera, me decía, quedan cosas por entregar. Le dije, Señor, ¿qué queda por entregar en mi vida? Y me dijo, hay ira en ti, hay pereza en ti. Y me dijo, muchas cosas, hay división en ti. Y me dijo, todas esas cosas minan a mi pueblo. Ustedes dicen que pertenece a la carne, pero tienen que entregármela si quieren entrar en mi reino. En aquel momento me dijo, no es el 25% que exijo de ti, no es aún el 50%, no es aún el 25%, es el 100%. Me dijo, es siendo santo, porque aquel que se llamó es santo. Me dijo, es sin mancha y sin arruga y sin cosa semejante. Terminó el Señor de tratar con mi vida y me dijo, vamos a dar un viaje. Le dije, Señor, es el viaje misionero que tengo. Y me dijo, no. En aquel momento me dijo, levántate. Me levanté de mi cama. Lo más precioso que pude ver y experimentar era que ya miraba a mi Señor como un amigo, como un hermano mayor. En aquel momento nos paramos a través de mi ventana. Todas mis ventanas miran hacia la ciudad de Nueva York. En aquel momento miré aquel rostro maravilloso, se tornó triste. En aquel momento el Señor comenzó a llorar y me dijo, mira, se predica mucho mi palabra, pero ya no quieren oír mi palabra. Me dijo, ya el pecado de esta ciudad ha subido delante de mi Padre. En aquel momento me decía, se predica mucho mi palabra, pero no quieren oír mi palabra. Me dijo, es otra Sodoma. Y en aquel momento me presentaba y miraba esa visión, y miraba cómo los homosexuales desfilaban por las calles, a un gobernante y alcalde leyendo delante de ellos. Y el Señor me decía, es otra Sodoma. Pero en aquel momento se me quedó mirando fijamente y me dijo, vivo yo, si no descenderán mis juicios muy pronto sobre este país. Pero en aquel momento que el Señor habló de esa manera, yo comencé a llorar y me dijo, no debes de temer, porque cuando los juicios de mi Padre desciendan hacia la tierra, mi iglesia ya no estará en la tierra. Volví de nuevo a mi cama y en aquel momento me dijo, vamos a dar un viaje. De nuevo le pregunté, Señor, ¿es el viaje que tengo misionero? Y me dijo, no. Me dio un nombre de un hermano de la congregación que yo pertenezco. Me dijo, llama a este hermano, dile que tu espíritu va a salir, que ese cuerpo va a quedar sin vida, que no lo entreguen a las autoridades, que no lo lleven a hospitales, que no lo lleven a funeraria, porque yo, el dador de la vida, me llevo tu espíritu, pero tu espíritu regresará. Me dijo, dile que esperen en mí, que confíen en mí. Y me dijo, dile que le digan a tu esposo que yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En aquel momento se apartó de mi lado de aquella cama, extendió su mano. Y cuando yo escuché aquellas palabras preciosas y me dijo, ven, en aquel momento sentí un dolor inmenso que llenaba mi cuerpo. Mi cuerpo se retorció de dolor. Mi cuerpo brincó en aquella cama. Y de este cuerpo salió otro cuerpo, un cuerpo que yo estaba todo vestido de blanco, un cuerpo que brillaba al igual que brillaba el Señor, un cuerpo que no necesitaba que le abrieran puerta para salir. Y el Señor me dijo, mira, ese es el cuerpo que muy pronto tendrá mi pueblo. En aquel momento miré, iglesia del Señor, y esa persona interior que se hallaba cogida de la mano del Señor, lista para partir con el Señor me dijo, mira, y miré hacia atrás, miré mi cuerpo que quedaba en aquella cama, aquel cuerpo pálido, aquel cuerpo sin vida, y el Señor me dijo, eso de nada sirve, eso es polvo, y al polvo ha de volver. Me dijo, esto es lo que pertenece a mí, el Espíritu, porque esto yo le di al hombre. Yo creía que yo iba al cielo, porque yo tenía seguridad de salvación, pero comenzamos a descender, y bajábamos a la profundidad de la tierra, llegamos al corazón de la tierra. Cuando llegamos al corazón de la tierra nos paramos frente a un túnel oscuro, un túnel maloliente, algo que daba horror. En aquel momento me volví al Señor y le dije, Señor, yo no quiero ir a ese lugar. Pero el Señor con voz fuerte me dijo, es necesario que tú vayas ahí primero, es necesario que tú veas lo que hay en ese lugar. Entramos por aquel túnel oscuro, por aquel túnel maloliente. Cuando llegamos a la mitad de ese túnel, mi espíritu comenzó a oír, mi espíritu comenzó a experimentar lo que dice la palabra de Dios, que allí es el lloro y el crujir de dientes. Hacia mí llegaba un alarido terrible que jamás yo voy a olvidar, iglesia del Señor. Llegamos al final de aquel túnel oscuro, nos paramos en una roca, y cuando nos paramos en aquella roca, el Señor me dijo, mira, delante de mí